La noche del 31 de octubre de 2000, mientras millones de personas en todo el mundo celebraban Halloween, en el Aeropuerto Internacional Chiang Kai-shek de Taipei, Taiwán, un Boeing 747-400 de Singapore Airlines se preparaba para un vuelo de rutina hacia Los Ángeles. Era un gigante de los cielos pintado con una llamativa librea especial conocida como Rainbow, diseñada para promocionar los nuevos servicios premium de la aerolínea. Nadie a bordo podía imaginar que en menos de una hora este avión se convertiría en el centro de una de las tragedias aéreas más devastadoras de la historia de la aviación comercial asiática. El vuelo SQ-006 había llegado desde Singapur esa misma tarde, completando la primera etapa de su ruta transpacífica. Después de un breve descanso en Taipei, la tripulación se preparaba para continuar hacia la costa oeste de Estados Unidos, con 179 almas a bordo. Entre los pasajeros había empresarios taiwaneses y estadounidenses, familias que viajaban por vacaciones, empleados de Motorola en viaje de negocios, un profesor de la Universidad de California y hasta un piloto de la Fuerza Aérea de Singapur que se dirigía a un curso avanzado de entrenamiento en Estados Unidos. Todos ellos confiaban plenamente en la reputación impecable de Singapore Airlines, una compañía que hasta ese momento jamás había registrado un accidente fatal en toda su historia. Al mando de la aeronave se encontraba el capitán Fung Chi-kong, un experimentado piloto de 41 años, con más de 11.000 horas de vuelo en su haber, de las cuales 2.017 habían sido en el Boeing 747-400. A su lado estaba el primer oficial Latif Sirano, de 36 años, quien contaba con 2.442 horas totales de vuelo. Completaba la tripulación de cabina el primer oficial de relevo Engjen Keng Leng, con más de 5.500 horas de experiencia. 17 auxiliares de vuelo se encargaban de atender a los pasajeros distribuidos en primera clase, clase ejecutiva y clase económica. Era en todos los aspectos una tripulación altamente calificada y profesional. Sin embargo, mientras la tripulación completaba los preparativos para la partida, una fuerza de la naturaleza se aproximaba inexorablemente hacia Taiwán. El tifón Changsane, un ciclón tropical de categoría moderada, había comenzado a azotar la isla con vientos de hasta 50 kilómetros por hora y lluvias torrenciales. La visibilidad en el aeropuerto se había reducido drásticamente, convirtiendo la noche en un manto impenetrable de agua y oscuridad. Los limpiaparabrisas de los vehículos de tierra apenas podían combatir el diluvio que caía del cielo. Las ráfagas de viento hacían vibrar las estructuras del aeropuerto y los árboles se doblaban bajo la fuerza del temporal. A pesar de las condiciones meteorológicas adversas, el aeropuerto seguía operativo. Los controladores aéreos monitoreaban cuidadosamente cada movimiento, conscientes de que el mal tiempo requería una atención redoblada. El capitán Fung había consultado los informes meteorológicos y aunque las condiciones no eran ideales, estaban dentro de los parámetros permitidos para operar. Singapore Airlines seguía las directrices de Boeing que permitían despegues con vientos cruzados de hasta 55 kilómetros por hora. La decisión estaba tomada. El vuelo despegaría esa noche. A las 11 de la noche hora local, el Boeing 747 con matrícula 9BSPK abandonó su puesto de estacionamiento en la bahía B5 del aeropuerto. Las enormes turbinas Pratt & Whitney PW4C56 rugieron suavemente mientras el avión comenzaba a rodar por las calles de rodaje. El aeropuerto de Chiang Kai-shek tenía dos pistas paralelas designadas como 05L y 05R. La pista 05L era la pista activa esa noche, completamente operativa y equipada con todos los sistemas de navegación necesarios. La pista 05R, en cambio, había sido cerrada para trabajos de construcción desde mediados de septiembre. Aquí radicaba un detalle crucial que pocos conocían esa noche. La pista 05R no estaba simplemente fuera de servicio, estaba siendo convertida en una calle de rodaje y su superficie estaba repleta de equipos de construcción pesada.
Dos excavadoras gigantes, dos rodillos vibratorios, un bulldozer, un compresor de aire y de manera ominosa una grúa de construcción de gran tamaño se encontraban estacionados en varios puntos a lo largo de la pista cerrada. Además, se habían excavado zanjas profundas y se habían colocado barreras de concreto tipo jersey para delimitar las áreas de trabajo. Durante el día los trabajadores habían estado ocupados con las obras de remodelación, pero al caer la noche, todo el equipo pesado había quedado abandonado en la oscuridad, esperando el regreso de los obreros al amanecer. El problema era que, a pesar de estar cerrada, la pista 05R no había sido bloqueada físicamente en su extremo de aproximación. No había barreras, luces de advertencia especiales, ni señalización clara que indicara de manera inequívoca que esa pista estaba prohibida para operaciones de despegue y aterrizaje. Esta omisión se debía a que parte de la pista cerrada todavía se utilizaba como calle de rodaje para que los aviones que aterrizaban pudieran regresar a la terminal. Era una configuración que, en condiciones de visibilidad normal, podría no haber causado problemas. Pero esa noche, con la lluvia torrencial del tifón y la visibilidad reducida a prácticamente cero, se estaba gestando una receta perfecta para el desastre. A las 11:05 de la noche, el control de tierra autorizó al vuelo SQ-106 a rodar hacia la pista 05L, utilizando las calles de rodaje SS, WC y NP. El capitán Fung confirmó la instrucción. El enorme Boeing avanzaba lentamente a través de la cortina de lluvia, sus luces de navegación apenas visibles en la oscuridad absoluta. Dentro de la cabina, los pilotos dependían completamente de sus instrumentos y de las tenues luces azules de las calles de rodaje que marcaban el camino. La lluvia golpeaba el parabrisas con tal fuerza que parecía que el avión estaba atravesando una cascada. Los limpiaparabrisas trabajaban frenéticamente, pero apenas lograban despejar el agua durante fracciones de segundo. Lo que la tripulación no sabía era que el aeropuerto carecía de un sistema fundamental de seguridad conocido como ASD, o Sistema de Detección de Equipos en Superficie del Aeropuerto. Este radar de superficie habría permitido a los controladores monitorear la posición exacta del avión en todo momento, incluso en condiciones de visibilidad cero. Pero sin este sistema, los controladores en la torre dependían únicamente de sus ojos, y en esa noche de tormenta no podían ver absolutamente nada más allá de las ventanas de la torre de control. Una vez que el avión desapareció en la oscuridad y la lluvia, los controladores no tenían forma de saber exactamente dónde se encontraba. El Boeing 747 continuó su rodaje, siguiendo las luces azules que marcaban las calles de rodaje. La tripulación había recibido las cartas de navegación actualizadas del aeropuerto, incluyendo el aviso NOTAM, que indicaba claramente que la pista 05R estaba cerrada para construcción. Sin embargo, en la oscuridad total y bajo la presión del momento, con la lluvia martillando el fuselaje y el viento sacudiendo el avión de casi 400 toneladas, algo crítico estaba a punto de fallar. A las 11:15 de la noche, la torre de control autorizó al vuelo SQ-06 para despegar en la pista 05L. El capitán Fung confirmó correctamente la autorización, repitiendo que despegarían de la pista 05L. Todo parecía estar en orden, pero en los próximos 60 segundos, una serie de errores imperceptibles convergerían para crear una catástrofe. Después de recibir la autorización de despegue, el capitán Fung maniobró el Boeing 747 hacia lo que él creía era la entrada a la pista 05L. El avión llegó al final de la calle de rodaje NP y giró a la derecha para entrar en lo que la tripulación asumía era la pista correcta. Pero en ese momento crucial, algo salió terriblemente mal. En lugar de continuar rodando hasta el punto de inicio de la pista 05L, el avión giró 215 metros demasiado pronto. En la oscuridad absoluta y la lluvia torrencial, el Boeing 747 había entrado en la pista equivocada. Estaban alineados en la pista 05R, la pista cerrada, la pista llena de equipos de construcción esperando invisibles en la noche.
Los pilotos tenían varios instrumentos a su disposición que podrían haberles alertado del error. El sistema de visualización paravisual, diseñado para ayudar a mantener la aeronave centrada en la línea central de la pista durante condiciones de baja visibilidad, habría mostrado información incorrecta si hubieran estado en la pista equivocada. El sistema de visualización primaria de vuelo también contenía información de posicionamiento que podría haber revelado la discrepancia. Pero en el frenesí de preparativos para el despegue, con la atención dividida entre múltiples tareas, verificaciones y el desafío de operar bajo un tifón, estos chequeos críticos no se realizaron. La tripulación había desarrollado una convicción mental de que estaban en la pista correcta, y esa certeza los cegó ante las señales de advertencia disponibles. Mientras tanto, en la torre de control, los controladores habían autorizado el despegue sin poder ver realmente dónde estaba el avión. Las ventanas de la torre estaban completamente empañadas y azotadas por la lluvia del tifón. En condiciones normales, esto habría sido motivo suficiente para suspender las operaciones o al menos exigir confirmaciones adicionales. Pero los procedimientos del aeropuerto de Taipei en ese momento permitían que los controladores autorizaran despegues, incluso cuando no podían mantener contacto visual con la aeronave, siempre y cuando hubieran confirmado verbalmente la autorización. Era una laguna peligrosa en los protocolos de seguridad que estaba a punto de cobrar su precio más alto. A las 11:16:36 de la noche, después de mantener el avión en posición durante 6 segundos para una última verificación de instrumentos, el capitán Fung empujó las palancas de potencia hacia adelante. Las 4 enormes turbinas del Boeing 747 comenzaron a rugir, acelerando gradualmente hasta alcanzar la potencia máxima de despegue. El sonido era ensordecedor incluso dentro de la cabina insonorizada. Los pasajeros en sus asientos sintieron cómo eran empujados contra los respaldos por la fuerza de la aceleración. Los auxiliares de vuelo habían tomado sus posiciones de despegue, listos para el ascenso rutinario que habían realizado miles de veces. El Boeing 747 comenzó a acelerar por lo que la tripulación creía era la pista 05L. Las ruedas rodaban sobre el asfalto mojado, levantando nubes de agua a su paso. Dentro de la cabina, los pilotos monitoreaban atentamente los instrumentos mientras la velocidad aumentaba. 60 nudos, 70, 80, 90. El avión ganaba velocidad rápidamente, aproximándose al punto de no retorno conocido como V1, la velocidad de decisión más allá de la cual el despegue ya no puede ser abortado de manera segura. Los motores rugían con toda su potencia, consumiendo combustible a un ritmo vertiginoso, mientras empujaban las casi 400 toneladas de metal, pasajeros y carga hacia adelante en la oscuridad. Pero algo no estaba bien. Aunque los pilotos no podían verlo en la noche torrencial, su avión no estaba siguiendo una pista vacía y despejada. Adelante, invisible en las zombanas y la lluvia, yacía un campo de obstáculos mortales. Las 2 excavadoras, cada una del tamaño de un camión grande, estaban estacionadas en medio de la pista. Los rodillos vibratorios, con sus tambores de acero de toneladas de peso, también ocupaban posiciones en la línea de despegue. Y más adelante, alzándose hacia el cielo como un centinela silencioso de muerte, estaba la grúa de construcción, su brazo extendido cruzando la pista a varios metros de altura. Los segundos pasaban con una lentitud agonizante mientras el avión continuaba acelerando. 100 nudos, 110, 120. Los pilotos seguían completamente ajenos al peligro que se aproximaba a una velocidad creciente. No había señales visuales que pudieran ver en la oscuridad absoluta. Los equipos de construcción no tenían luces de advertencia encendidas porque, después de todo, estaban en una pista cerrada donde se suponía que ningún avión debería estar operando. Era una trampa perfecta, invisible e inevitable. A las 11:16:58 de la noche, exactamente 41 segundos después de que los motores alcanzaran la potencia máxima de despegue, y apenas 3 segundos después de pasar la velocidad V1, el Boeing 747 tocó el primer obstáculo.
A una velocidad de aproximadamente 250 kilómetros por hora, el morro del avión impactó contra una barrera de concreto tipo Jersey. El golpe fue brutal e inmediato. El sonido del metal rasgándose y el concreto destrozándose llenó el aire, aunque fue casi inaudible sobre el rugido de los motores a plena potencia. La fuerza del impacto fue equivalente a más de 2 veces la fuerza de gravedad, suficiente para lanzar a pasajeros desprevenidos contra sus cinturones de seguridad. Pero esto era solo el comienzo. Inmediatamente después de la barrera, el avión se estrelló contra la primera excavadora. El tren de aterrizaje delantero se desintegró al instante, enviando fragmentos de metal y componentes hidráulicos en todas direcciones. El fuselaje frontal se desplomó, arrastrándose por el asfalto, mientras chispas volaban en la oscuridad. Los pasajeros sentados en la parte delantera comenzaron a gritar cuando el avión empezó a desintegrarse a su alrededor. Pero la pesadilla apenas comenzaba. El Boeing 747, todavía empujado hacia adelante por la tremenda inercia y la potencia de sus motores que seguían rugiendo, continuó su carrera de destrucción. El fuselaje golpeó el segundo equipo de construcción, luego el tercero. Cada impacto rasgaba más metal, destruía más estructura, creaba más caos. Los motores comenzaron a separarse de las alas bajo las fuerzas extremas. El tren de aterrizaje principal se desprendió, rebotando por la pista como proyectiles de varias toneladas. Las alas, diseñadas para soportar las fuerzas del vuelo, pero no este tipo de impactos laterales, comenzaron a fracturarse. Y entonces llegó el golpe que sellaría el destino del vuelo SQ-606. La grúa de construcción se alzaba directamente en el camino del avión desintegrado. Con su brazo extendido cruzando la pista, era un obstáculo insuperable. Cuando el ala izquierda del Boeing 747 impactó contra la estructura de acero de la grúa, el resultado fue catastrófico. La grúa literalmente arrancó el ala del avión, como si una mano gigante hubiera desgarrado un pedazo de papel. El ala se desprendió completamente del fuselaje, llevándose consigo miles de litros de combustible de aviación. El avión, ahora gravemente desequilibrado y sin un ala, se estrelló de nuevo contra el suelo con una fuerza devastadora. El morro del avión, aún siendo empujado hacia adelante por la inercia, chocó contra una pala cargadora. El impacto causó una ruptura masiva de líneas de combustible y sistemas eléctricos. En una fracción de segundo, se produjo lo que todos los pilotos temen por encima de todo: ignición. El combustible de aviación expuesto al aire y las chispas eléctricas explotó en una bola de fuego masiva. Las llamas, alimentadas por decenas de miles de litros de queroseno, envolvieron la sección frontal del avión instantáneamente. La temperatura dentro de esa sección aumentó a más de 1000 grados centígrados en cuestión de segundos. En ese momento, el Boeing 747 se partió en 3 secciones principales. La parte frontal, consumida por las llamas, contenía la cabina de mando y las primeras filas de la clase económica. La sección media, donde se encontraban la mayoría de los pasajeros de clase económica, y la zona de las alas, fue destrozada por la explosión del combustible almacenado allí. La sección trasera, relativamente intacta, se deslizó hasta detenerse metros más allá del campo de escombros. El fuego se propagó con una velocidad aterradora, convirtiendo el avión en un infierno volante que había caído a tierra. Lo que había sido, momentos antes, un símbolo de ingeniería aeronáutica avanzada y lujo, ahora era un cementerio en llamas, desperdigado a lo largo de varios cientos de metros de pista, destruida en medio de la peor tormenta del año. Las grabaciones de la caja negra revelarían más tarde que el impacto inicial ocurrió a las 11:16 y 58 de la noche. A las 11:17 y 36, exactamente 38 segundos después, sonó la alarma de emergencia en la torre de control del aeropuerto. Pero para ese momento, el destino de 83 personas ya estaba sellado. Los controladores aéreos, que hasta ese momento habían estado esperando escuchar la confirmación rutinaria de que el vuelo SQ-06 había despegado con éxito, fueron golpeados por una oleada de confusión y horror cuando las alarmas comenzaron a sonar.
Desde las ventanas de la torre, incluso a través de la lluvia torrencial, se podía ver un resplandor naranja pulsante en la dirección de las pistas. Los controladores inmediatamente activaron todos los protocolos de emergencia disponibles. Mientras uno de ellos intentaba establecer contacto por radio con el vuelo SQ-006, sin obtener respuesta, otro comenzó a coordinar la respuesta de emergencia. En el aeropuerto internacional Chiang Kai-shek existía un plan de respuesta ante desastres que estaba a punto de ser puesto a prueba de la manera más terrible imaginable. A las 11:17:40, apenas 4 segundos después de que sonara la primera alarma, 41 vehículos de bomberos comenzaron a movilizarse desde sus estaciones alrededor del aeropuerto. 58 ambulancias fueron despachadas desde hospitales cercanos. 9 unidades de iluminación de emergencia y 436 miembros del personal de emergencia comenzaron a converger hacia el lugar del accidente. Pero llegar hasta allí en medio del tifón era en sí mismo un desafío monumental. Los vientos huracanados dificultaban la conducción, la lluvia reducía la visibilidad a apenas unos metros y la ubicación exacta del accidente era inicialmente desconocida. Dentro del avión destrozado se desarrollaba una escena de horror indescriptible. La explosión inicial había matado instantáneamente a decenas de pasajeros y miembros de la tripulación. En la cabina de mando, milagrosamente, los 3 pilotos habían sobrevivido al impacto. El capitán Fung y el primer oficial de relevo, NGG, no habían sufrido lesiones graves, aunque estaban en estado de shock profundo. El primer oficial Latif había recibido heridas menores, pero alrededor de ellos el avión era un caos de metal retorcido, fuego creciente y gritos de agonía. La mayoría de las víctimas fatales se concentraron en 2 áreas específicas del avión. En la sección frontal de la clase económica, entre las filas 22 y 38, el fuego había sido instantáneo y absoluto. 64 de los 76 pasajeros sentados en esta zona murieron cuando el tanque central de combustible explotó, liberando una ola de calor y fuego que no dejó posibilidad de escape. Las temperaturas alcanzaron niveles tan extremos que los cuerpos fueron incinerados casi por completo. Los forenses más tarde determinarían que la muerte había sido instantánea para la mayoría, un pequeño consuelo en medio de tanta tragedia. En el segundo piso del avión, en la sección de clase ejecutiva donde viajaban 19 pasajeros, la situación fue igualmente devastadora, pero de una manera diferente. 12 de esos 19 pasajeros murieron, no por las llamas iniciales, sino por inhalación de humo y gases tóxicos. El fuego había generado cantidades masivas de humo negro y denso que se elevó rápidamente hacia el segundo piso. En cuestión de segundos, el aire se volvió irrespirable. Los pasajeros que intentaron escapar encontraron que la escalera que conectaba el segundo piso con la cubierta principal estaba bloqueada por escombros y cuerpos. 10 cuerpos fueron encontrados más tarde amontonados cerca de la escalera, evidencia silenciosa de su desesperado intento por escapar. Pero en la sección trasera del avión, una historia diferente estaba desarrollándose. Los pasajeros de la clase económica trasera, aunque severamente sacudidos y aterrorizados, habían sobrevivido al impacto inicial. Esta sección del fuselaje había permanecido relativamente intacta y, crucialmente, alejada del fuego inicial. Las puertas de emergencia en esta área todavía funcionaban. Y allí, en medio del caos, algunos auxiliares de vuelo demostraron un heroísmo extraordinario que salvaría docenas de vidas. Una de las historias más conmovedoras que emergería de la investigación posterior fue la de una auxiliar de vuelo cuyo nombre no se haría público inmediatamente. Ella había logrado escapar del avión después del accidente, alcanzando la seguridad del suelo. Pero al darse cuenta de que todavía había pasajeros atrapados dentro, tomó una decisión que definiría sus últimos momentos. Regresó corriendo al avión en llamas. Testigos la vieron desaparecer de nuevo en el humo y las llamas, gritando instrucciones a los pasajeros, guiándolos hacia las salidas. Ella pereció en ese segundo ingreso al infierno, pero su sacrificio permitió que varios pasajeros más lograran escapar.
Su cuerpo fue encontrado más tarde cerca de una de las salidas de emergencia, una mano todavía extendida hacia adelante, como si estuviera señalando el camino hacia la salvación. Los primeros vehículos de emergencia llegaron al lugar del accidente aproximadamente 3 minutos después del impacto. Los bomberos se encontraron con una escena que ningún entrenamiento podría haberlos preparado completamente para enfrentar. El Boeing 747 estaba partido en 3 secciones principales, distribuidas a lo largo de varios cientos de metros de pista. La sección frontal ardía con tal intensidad que era imposible acercarse. Las llamas alcanzaban 10 metros de altura, alimentadas por miles de litros de combustible de aviación. El calor era tan intenso que el asfalto de la pista se estaba derritiendo, formando charcos de alquitrán líquido. Los bomberos inmediatamente desplegaron agentes químicos extintores, diseñados específicamente para combatir fuegos de combustible de aviación. Equipos con trajes especiales resistentes al calor avanzaron hacia el avión desde múltiples direcciones, rociando espuma blanca que cubría las llamas y cortaba el suministro de oxígeno. Pero el fuego era feroz y resistente. Los bomberos lucharon durante varios minutos antes de lograr controlar las llamas lo suficiente como para permitir que los equipos de rescate se acercaran. A las 11:35 de la noche, 18 minutos después del accidente, el fuego fue declarado bajo control. Pero el término bajo control era relativo. Aunque las llamas principales habían sido sofocadas, pequeños fuegos seguían ardiendo en múltiples puntos del avión. El humo seguía siendo denso y tóxico. Y ahora comenzaba la tarea más dolorosa: la búsqueda y recuperación de víctimas. Los equipos de rescate, equipados con linternas potentes y equipos de respiración, comenzaron a penetrar en los restos del avión. Lo que encontraron dentro sería algo que muchos de ellos nunca podrían olvidar: cuerpos carbonizados aún sujetos a sus asientos, pasajeros que habían muerto intentando proteger a sus seres queridos, auxiliares de vuelo que habían perecido en sus puestos, intentando hasta el final cumplir con su deber de proteger a los pasajeros. Mientras tanto, los sobrevivientes que habían logrado escapar del avión estaban siendo atendidos en un área de triaje improvisada montada rápidamente cerca del lugar del accidente. Médicos y paramédicos trabajaban frenéticamente bajo carpas de emergencia, tratando quemaduras graves, fracturas, trauma por inhalación de humo y shock. Algunos sobrevivientes habían sufrido quemaduras en más del 80% de su cuerpo. Otros habían inhalado tanto humo que sus pulmones estaban gravemente dañados. Las ambulancias iban y venían constantemente, transportando a los heridos a hospitales en Taipei y sus alrededores. Los hospitales de la zona rápidamente activaron sus protocolos para desastres masivos, llamando a médicos y enfermeras fuera de servicio para que regresaran inmediatamente. A medianoche, 5 horas después de que el vuelo SQ-006 había despegado originalmente de Singapur en lo que se suponía sería un viaje tranquilo y rutinario, la magnitud completa del desastre comenzaba a hacerse evidente. El fuego había sido mayormente extinguido, y las primeras evaluaciones indicaban que había ocurrido una tragedia masiva. Los equipos de rescate habían establecido un centro de mando temporal en el lugar, desde donde se coordinaban todos los esfuerzos de búsqueda, rescate y recuperación. Generadores portátiles habían sido desplegados para proporcionar iluminación a la escena, convirtiendo la noche oscura y lluviosa en un resplandor artificial y fantasmal. Y mientras el tifón continuaba azotando la isla, las preguntas más angustiantes comenzaban a emerger entre los investigadores que ya estaban convergiendo hacia el aeropuerto. ¿Cómo había podido ocurrir esto? ¿Cómo un avión de una aerolínea de primera clase había terminado despegando de la pista equivocada? ¿Qué falló exactamente y quién era responsable? Mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando bajo la lluvia torrencial del tifón, las autoridades de aviación ya estaban movilizándose para iniciar lo que se convertiría en una de las investigaciones de accidentes aéreos más complejas y controvertidas de la historia reciente. A apenas metros del lugar donde el Boeing 747 había sido destruido,
investigadores del Consejo de Seguridad de Aviación de Taiwán comenzaron el meticuloso trabajo de documentar cada centímetro de la escena del accidente. Cada fragmento de metal, cada marca de derrape en el asfalto, cada componente destrozado del avión sería fotografiado, catalogado y analizado. La prioridad inicial era localizar las cajas negras del avión, los dos dispositivos cruciales que contendrían las respuestas sobre exactamente qué había ocurrido en los momentos finales del vuelo. El grabador de voz de cabina, que registra todas las conversaciones y sonidos en la cabina de mando, fue encontrado el mismo día del accidente entre los escombros de la sección frontal. A pesar de haber estado expuesto al fuego intenso, el dispositivo diseñado para resistir condiciones extremas había sobrevivido intacto. El grabador de datos de vuelo, que registra cientos de parámetros del rendimiento del avión, fue localizado una semana después. Juntos, estos dos dispositivos revelarían una historia que chocaba a los investigadores y transformaría las regulaciones de seguridad aeroportuaria en todo el mundo. Las grabaciones de la caja negra mostraron con claridad inquietante exactamente qué había ocurrido. Los pilotos habían recibido autorización para despegar de la pista 05L. El capitán Fung había confirmado correctamente esa autorización, repitiendo 05L en su comunicación con la torre. No había confusión en las comunicaciones por radio. La torre había dado la instrucción correcta y la tripulación la había reconocido correctamente. Pero entonces, algo había salido mal durante el rodaje. El análisis de los datos de vuelo mostró que el avión había girado 215 metros antes de llegar al punto de entrada correcto para la pista 05L. Este giro prematuro había colocado al avión en la pista 05R cerrada. Lo que resultaba particularmente perturbador para los investigadores era que los pilotos habían tenido múltiples oportunidades de detectar el error. El sistema de navegación del avión incluía información de posicionamiento que habría mostrado que estaban en la pista incorrecta. Las luces de la pista y las señalizaciones, aunque difíciles de ver en la tormenta, todavía eran visibles. Y crucialmente, la tripulación tenía las cartas de navegación actualizadas que mostraban claramente que la pista 05R estaba cerrada para construcción. Pero en la oscuridad, la lluvia y la presión del momento, estos chequeos críticos no se habían realizado. Los pilotos habían desarrollado lo que los psicólogos de aviación llaman fijación cognitiva, una convicción mental tan fuerte de estar en la pista correcta que su cerebro simplemente ignoró toda evidencia en contrario. Los investigadores también descubrieron algo alarmante sobre el aeropuerto mismo. El aeropuerto internacional Chiang Kai-shek no estaba equipado con radar de superficie, un sistema que habría permitido a los controladores ver exactamente dónde estaba el avión en todo momento, independientemente de las condiciones meteorológicas. Esta tecnología, conocida como ASD, era estándar en la mayoría de los aeropuertos internacionales importantes, especialmente en Estados Unidos y Europa. Pero en Taiwán, en el año 2000, este sistema crítico de seguridad simplemente no existía. Los controladores dependían únicamente de contacto visual, y esa noche la visibilidad era esencialmente cero. Además, la investigación reveló que la pista 05R no había sido bloqueada adecuadamente. No había barreras físicas al inicio de la pista cerrada. No había luces de advertencia especiales indicando que la pista estaba fuera de servicio. No había señalización altamente visible que gritara «pista cerrada» a cualquiera que se acercara. Esta falta de precauciones era especialmente inquietante, considerando que se había emitido un NOTAM, un aviso oficial a los aviadores sobre el cierre de la pista. Pero un NOTAM es solo información en papel. No detiene físicamente a un avión de entrar en una pista prohibida. Los estándares internacionales de aviación recomendaban enfáticamente el uso de barreras físicas y señalización clara para pistas cerradas, pero el aeropuerto de Taipei no había implementado estas medidas. A medida que avanzaban los días después del accidente, el número de víctimas continuó aumentando.
77 pasajeros y 4 miembros de la tripulación habían muerto en el lugar del accidente. Pero los hospitales de Taipei estaban llenos de sobrevivientes que luchaban por sus vidas. Algunos habían sufrido quemaduras tan extensas que su pronóstico era sombrío. El 5 de noviembre, 5 días después del accidente, un pasajero taiwanés de 45 años que había sufrido quemaduras en el 86% de su cuerpo falleció en el Hospital Memorial Chang-gung de Linku. El 24 de noviembre, casi un mes después del accidente, una mujer singapurense de 30 años que había sufrido quemaduras en el 95% de su cuerpo también sucumbió a sus heridas. El número final de muertes se estableció en 83. 79 pasajeros y 4 miembros de la tripulación, de un total de 179 personas a bordo. Entre las víctimas había historias que partían el corazón. Una madre de un entrenador de caballos del Club de Turf de Singapur viajando para visitar a su familia. Un profesor asistente del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional de Singapur y su esposa en camino a una conferencia académica en California. Un piloto de la Fuerza Aérea de la República de Singapur que se dirigía a un curso avanzado de entrenamiento en Estados Unidos, un joven con un futuro brillante por delante. 4 empleados de Motorola en viaje de negocios, y uno de los miembros de la tripulación de cabina que murió era Suraj Anandan, un exfutbolista nacional de Singapur y hermano de Subhas Anandan, un prominente abogado criminalista en Singapur. Algunos sobrevivientes llevaban cicatrices que jamás desaparecerían. Un profesor de la Universidad de California en Davis sobrevivió con quemaduras de segundo grado en el 12% de su cuerpo. William Wang, quien más tarde fundaría la compañía de electrónicos Vizio, sufrió envenenamiento por monóxido de carbono, pero logró sobrevivir. John Díaz, un ejecutivo de MP3.com en ese momento, sufrió daño pulmonar y lo que los médicos describieron como shock corporal, que resultó en articulaciones comprimidas con daño de tejido blando. Cuando apareció en The Oprah Winfrey Show meses después, todavía necesitaba usar un andador para moverse. Todos los pasajeros en la sección trasera de clase económica habían sobrevivido. Un testimonio del diseño estructural del Boeing 747 que mantuvo esa sección relativamente intacta. El impacto del desastre se extendió mucho más allá de las víctimas inmediatas. Las familias de todo el mundo recibieron la noticia más devastadora que cualquier persona puede recibir. En Singapur, donde Singapore Airlines era un motivo de orgullo nacional y había mantenido un récord de seguridad impecable durante toda su historia, la conmoción fue profunda. La aerolínea había sido considerada una de las más seguras del mundo, y ahora ese récord había sido destrozado de la manera más trágica posible. En Taipei, donde muchas de las víctimas eran residentes locales, la ciudad se sumió en duelo colectivo. Y en Estados Unidos, donde varios de los pasajeros eran ciudadanos o residentes, las comunidades también sintieron el dolor de la pérdida. Singapore Airlines se movió rápidamente para manejar la crisis. El director ejecutivo y subdirector de la aerolínea, Cheong Choong Kong, celebró una conferencia de prensa apenas días después del accidente. En una declaración que sorprendió a muchos por su franqueza inmediata, afirmó que Singapore Airlines aceptaba plena responsabilidad por el accidente. Son nuestros pilotos. Esa era nuestra aeronave. El avión no debería haber estado en esa pista. Aceptamos plena responsabilidad, declaró. Era una admisión extraordinariamente directa en un momento en que muchas aerolíneas habrían estado consultando con ejércitos de abogados antes de hacer cualquier declaración pública. La aerolínea ofreció inmediatamente $5,000 a cada sobreviviente como ayuda financiera inmediata y posteriormente ofreció $400,000 a las familias de cada víctima mortal. Sin embargo, más de 30 sobrevivientes y familias de las víctimas rechazaron la oferta y demandaron a Singapore Airlines por daños mayores. Se presentaron 40 demandas en Singapur y más de 60 en Estados Unidos. Todas, eventualmente, se resolvieron fuera de los tribunales, pero las cifras exactas de los acuerdos
permanecieron confidenciales. La investigación oficial del Consejo de Seguridad de Aviación de Taiwán se extendió durante 18 meses, uno de los periodos más largos para una investigación de accidente aéreo en la región. El 24 de abril de 2002, el informe final fue publicado. Inmediatamente se convirtió en el centro de una controversia internacional que revelaría profundas tensiones entre diferentes filosofías de seguridad aérea y responsabilidad. El informe de 152 páginas presentaba hallazgos detallados sobre cada aspecto del accidente, desde las condiciones meteorológicas hasta el estado mecánico del avión, desde los procedimientos de los controladores aéreos hasta las acciones de la tripulación de vuelo. La sección más crucial del informe, titulada Hallazgos relacionados con causas probables, establecía claramente que la tripulación de vuelo no había revisado la ruta de rodaje a pesar de tener todas las cartas relevantes disponibles, y como resultado, no sabían que el avión había entrado en la pista equivocada. El informe señalaba que al entrar en la pista incorrecta, la tripulación no había verificado el sistema de visualización paravisual ni el sistema de visualización primaria de vuelo, que habrían indicado que el avión estaba alineado en la pista equivocada. Según el Consejo de Seguridad de Aviación, estos errores, junto con la inminente llegada del tifón y las malas condiciones meteorológicas, causaron que la tripulación perdiera conciencia situacional y los llevó a intentar despegar de la pista incorrecta. El informe también establecía que el capitán Kei Yong, director gerente del Consejo de Seguridad de Aviación de la República de China, había declarado que el error del piloto jugó un papel principal en el accidente del Boeing 747-400, que llevó a la muerte de 83 personas. Kei Yong declaró que el aeropuerto debería haber colocado marcadores indicando que la pista estaba cerrada para despegues y aterrizajes. Sin embargo, agregó que los pilotos habían confirmado 2 veces con la torre de control que estaban en la pista correcta, y los controladores no sabían que el avión realmente había entrado en la pista equivocada porque el aeropuerto carecía de radar de superficie, y el avión estaba fuera de la vista de la torre en el momento de su intento de despegue. La reacción al informe taiwanés fue inmediata y vehemente. El Ministerio de Transporte de Singapur emitió una declaración oficial criticando el informe como incompleto y sesgado. Los funcionarios singapurenses protestaron que el informe no presentaba una cuenta completa del incidente y parecía haber colocado la responsabilidad del accidente principalmente en la tripulación del vuelo SQ-C06, mientras que otros factores contributivos, igualmente válidos, habían sido minimizados. El equipo de Singapur que participó en la investigación sentía que la iluminación y señalización del aeropuerto no cumplían con los estándares internacionales. Algunas luces críticas estaban ausentes o no funcionaban. No se habían colocado barreras o marcadores al inicio de la pista cerrada, lo que habría alertado a la tripulación de que estaban en la pista equivocada. Crucialmente, el equipo de Singapur señaló que otro equipo de vuelo casi había cometido el mismo error de usar la pista 05R para despegar días antes del accidente. Este detalle escalofriante sugería que el problema no era simplemente un error aislado de una tripulación específica, sino un problema sistémico con el diseño y la gestión del aeropuerto. Si otra tripulación casi había cometido el mismo error en mejores condiciones meteorológicas, ¿cuántos otros equipos más podrían haber estado en riesgo? ¿Cuántas veces más se había evitado el desastre solo por suerte? Singapore Airlines también emitió una declaración después de la publicación del informe del Consejo de Seguridad de Aviación. En su declaración, la aerolínea reiteró los puntos planteados por los investigadores singapurenses y agregó que los controladores de tráfico aéreo no habían seguido su propio procedimiento cuando dieron autorización al vuelo SQ-C06 para despegar a pesar de no poder ver el avión. Los procedimientos estándar internacionales requerían contacto visual o confirmación por radar antes de autorizar operaciones críticas como despegues. El aeropuerto de Taipei había violado este principio fundamental de seguridad. Singapore Airlines
También aclaró que el sistema de visualización paravisual estaba diseñado para ayudar a la tripulación a mantener la línea central de la pista en condiciones de poca visibilidad, no para identificar qué pista estaban usando. Esta era una distinción técnica importante que el informe taiwanés no había explicado claramente. La Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas también se unió a las críticas, argumentando que el informe había sido injusto al enfocarse principalmente en las acciones de los pilotos mientras minimizaba los fallos sistémicos del aeropuerto y las autoridades taiwanesas. La Federación señaló que la aviación moderna se basa en el principio de defensa en profundidad, múltiples capas de seguridad diseñadas para que si una falla, otras puedan prevenir el desastre. En el caso del vuelo SQ-06, múltiples capas de defensa habían fallado simultáneamente. La falta de radar de superficie, la ausencia de barreras físicas en la pista cerrada, la iluminación inadecuada, los procedimientos deficientes de los controladores y sí también los errores de la tripulación. Culpar únicamente a los pilotos, argumentaban, ignoraba estas fallas sistémicas más amplias. A pesar de la decisión inicial de un fiscal taiwanés de no procesar a los pilotos durante los primeros 3 años después del accidente, Singapore Airlines posteriormente despidió al capitán y al primer oficial involucrados en el accidente del vuelo SQ-006 en 2002. Esta decisión fue controvertida dentro de la comunidad de aviación. Algunos argumentaban que los pilotos merecían ser responsabilizados por sus errores, especialmente dado que habían sobrevivido mientras 83 de sus pasajeros y compañeros de tripulación habían muerto. Otros argumentaban que despedir a los pilotos era una reacción de relaciones públicas que ignoraba las lecciones más importantes sobre seguridad sistémica que el accidente debería haber enseñado. La investigación también reveló detalles inquietantes sobre las condiciones en el aeropuerto la noche del accidente. Los vientos estaban soplando entre 43 y 50 kilómetros por hora y el avión viajaba a 145 kilómetros por hora cuando comenzó su despegue, demasiado rápido para abortar de manera segura una vez que el error fue reconocido. Singapore Airlines seguía las directrices de Boeing que permitían despegues solo si los vientos cruzados eran inferiores a 55 kilómetros por hora. Técnicamente, las condiciones estaban dentro de los parámetros permitidos, pero apenas. La pregunta que muchos se hacían era si un despegue en esas condiciones, durante un tifón activo, con visibilidad casi nula, realmente había sido prudente, independientemente de lo que permitieran las regulaciones técnicas. Uno de los sobrevivientes del accidente, en una entrevista con USA Today, declaró que algunos miembros de la tripulación de cabina habían sido incapaces de ayudar a los pasajeros a escapar del avión porque estaban paralizados por el miedo o la falta de competencia en procedimientos de emergencia. Sin embargo, The Straits Times publicó historias de auxiliares de vuelo salvando vidas de pasajeros, incluyendo la historia del auxiliar que había escapado, pero regresó al avión en llamas para intentar salvar a más pasajeros, muriendo en el intento. El periódico australiano The Australian reportó que algunos auxiliares ayudaron a los pasajeros, mientras que otros huyeron del avión antes de que se contabilizaran todos los pasajeros. Estas narrativas contradictorias revelaban la complejidad caótica de los momentos después del impacto, donde algunos respondieron con heroísmo extraordinario, mientras otros, comprensiblemente, sucumbieron al pánico. El Consejo de Seguridad de Aviación de Taiwán concluyó que la causa probable del accidente fue el fallo de los miembros de la tripulación en usar las señales y ayudas disponibles para identificar la ubicación del avión en la superficie del aeropuerto durante el rodaje, y su fallo en verificar que el avión estaba en la pista correcta antes del despegue. Los factores contributivos incluían las conversaciones no pertinentes de la tripulación durante el rodaje, que resultaron en pérdida de conciencia posicional, y el fallo de la Administración Federal de Aviación de requerir que todos los cruces de pistas fueran autorizados solo mediante autorizaciones específicas de control de tráfico aéreo. Era una conclusión que intentaba distribuir la culpa entre múltiples partes,
pero que satisfizo plenamente a muy pocos. Y mientras el debate sobre responsabilidad continuaba, una pregunta más importante emergía. ¿Qué cambios resultarían de esta tragedia para prevenir que algo similar volviera a ocurrir? En los años posteriores al desastre del vuelo SQ-706, la industria de la aviación implementó numerosos cambios significativos diseñados específicamente para prevenir accidentes similares. La tragedia se convirtió en un caso de estudio fundamental en escuelas de aviación y programas de entrenamiento de pilotos en todo el mundo, no solo por lo que salió mal, sino por las múltiples capas de fallas sistémicas que convergieron para crear el desastre. Las lecciones aprendidas transformaron permanentemente varios aspectos de las operaciones aeroportuarias y los procedimientos de vuelo. Uno de los cambios más significativos fue la adopción acelerada de sistemas de radar de superficie en aeropuertos internacionales en toda Asia. El hecho de que el Aeropuerto Internacional Chiang Kai-shek careciera de un sistema ASD en el año 2000 fue identificado como una de las fallas críticas que podría haber prevenido el accidente. Si los controladores hubieran tenido la capacidad de ver exactamente dónde estaba el avión en la pista, incluso en condiciones de visibilidad cero, habrían detectado inmediatamente que el vuelo SQ-606 había entrado en la pista equivocada y podrían haber ordenado a la tripulación que detuviera el despegue antes de que fuera demasiado tarde. En los años siguientes al accidente, Taiwán invirtió millones de dólares en actualizar su infraestructura aeroportuaria, instalando sistemas avanzados de vigilancia de superficie en todos sus aeropuertos principales. Los protocolos de cierre de pistas también fueron revisados drásticamente. Los estándares internacionales ahora exigen que cualquier pista cerrada para mantenimiento o construcción debe ser claramente bloqueada con barreras físicas en ambos extremos, no solo señalizada con avisos NOTAM que los pilotos pueden pasar por alto en condiciones de estrés. Las pistas cerradas ahora deben tener iluminación especial que las identifique claramente como fuera de servicio, típicamente luces rojas intermitentes o patrones de iluminación en forma de X que son inconfundibles incluso en las peores condiciones meteorológicas. Los equipos de construcción deben ser estacionados fuera de las pistas cerradas siempre que sea posible, y si deben estar en la pista, deben tener luces de advertencia brillantes encendidas las 24 horas del día. Los procedimientos de autorización de despegue también fueron fortalecidos. La práctica de permitir que los controladores autoricen despegues sin contacto visual o confirmación por radar fue ampliamente criticada después del accidente del vuelo SQ-706. Muchos países implementaron regulaciones más estrictas que requieren que los controladores mantengan contacto visual con el avión o confirmación por radar antes de emitir autorizaciones críticas. En algunos aeropuertos, se implementaron sistemas de verificación cruzada donde los controladores deben confirmar la posición del avión con un segundo controlador antes de autorizar el despegue. La tecnología también ha avanzado para proporcionar nuevas capas de protección. Los aviones modernos ahora están equipados con sistemas de navegación más sofisticados que pueden alertar automáticamente a la tripulación si están a punto de despegar de una pista incorrecta o cerrada. Estos sistemas, conocidos como sistemas de alerta de pista, utilizan bases de datos actualizadas de información aeroportuaria y posicionamiento GPS preciso para determinar exactamente dónde está el avión. Si el sistema detecta que el avión está alineado en una pista diferente de la autorizada, emite una alerta audible y visual a la tripulación. Algunos de estos sistemas incluso pueden prevenir físicamente que el avión acelere si están configurados en el modo más restrictivo. El entrenamiento de tripulaciones también fue revolucionado. El concepto de gestión de recursos de tripulación, que enfatiza la comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la conciencia situacional, recibió un enfoque renovado después del accidente. Los simuladores de vuelo ahora incluyen rutinariamente escenarios específicamente diseñados para entrenar a los pilotos a detectar y corregir errores de entrada en pista incorrecta.
Se pone especial énfasis en los procedimientos de verificación antes del despegue, incluyendo la confirmación explícita de que el avión está en la pista correcta mediante múltiples métodos independientes: verificación visual de señalización, confirmación de sistemas de navegación y verificación cruzada entre los pilotos. Singapore Airlines, específicamente, implementó numerosos cambios internos. La aerolínea revisó completamente sus procedimientos de operación estándar para incluir verificaciones adicionales durante el rodaje y antes del despegue. Se implementaron nuevos programas de entrenamiento que enfatizan la gestión de carga de trabajo de la tripulación, especialmente durante condiciones meteorológicas adversas. La aerolínea también cambió el número de vuelo SQ-CC06 a SQ-30 aproximadamente 2 semanas después del accidente, una práctica común en la industria después de accidentes fatales. El vuelo de regreso a Singapur, SQ-CC05, también fue cambiado a SQ-29. Y el otro Boeing 747-400 que estaba pintado en la misma librea especial, Rainbow, fue retirado del servicio y repintado en la librea estándar de Singapore Airlines. La aerolínea no introdujo otra librea especial durante 15 años, hasta que 2 de sus Airbus A380 fueron pintados con una librea conmemorativa para las celebraciones del 50º aniversario de la independencia de Singapur. El accidente también tuvo un impacto profundo en la cultura de seguridad de la aviación en general. Reforzó el concepto conocido como el modelo de queso suizo de accidentes de aviación, desarrollado por el psicólogo James Reason. Este modelo sostiene que los accidentes rara vez son causados por un solo error, sino por múltiples fallas que se alinean simultáneamente. En el caso del vuelo SQ-06, había múltiples capas de defensa que deberían haber prevenido el accidente: las cartas de navegación actualizadas que mostraban la pista cerrada, los sistemas de navegación del avión que podrían haber confirmado la posición, la iluminación y señalización del aeropuerto, el radar de superficie que el aeropuerto no tenía, las barreras físicas que nunca se instalaron y los procedimientos de verificación de los pilotos. Cada una de estas capas tenía un agujero, y cuando todos esos agujeros se alinearon perfectamente, el resultado fue catastrófico. El sitio del accidente mismo fue eventualmente limpiado y la pista fue reparada. El Aeropuerto Internacional Chiang Kai-shek, ahora conocido como Aeropuerto Internacional Taoyuan, continúa operando como uno de los aeropuertos más transitados de Asia. Pero hay un memorial discreto en el aeropuerto que conmemora a las 83 personas que perdieron sus vidas esa noche lluviosa de octubre. Para las familias de las víctimas, ninguna cantidad de cambios en regulaciones o mejoras tecnológicas puede devolver a sus seres queridos. Muchas de las familias establecieron fundaciones benéficas o programas de becas en memoria de sus seres queridos, transformando su dolor en legado. La Asociación de Antiguos Alumnos Asiático-Americanos de Yale nombró un programa de becas de servicio comunitario en honor a Tina Eugenia Ye, una alumna que pereció en el accidente. Muchas de las víctimas singapurenses son recordadas anualmente en ceremonias conmemorativas. Y los sobrevivientes, muchos de los cuales llevan cicatrices físicas y emocionales permanentes, han compartido sus historias en libros, documentales y entrevistas, asegurando que las lecciones del vuelo SQ-06 nunca sean olvidadas. El accidente fue dramatizado en un episodio del programa canadiense de televisión Mayday, también conocido como Investigación de Accidentes Aéreos, en su 12ª temporada. El episodio, titulado Advertencia al viento, presentó una reconstrucción detallada del accidente y la investigación posterior, ayudando a educar al público sobre los complejos factores que contribuyeron a la tragedia. Una película titulada Thread That Binds incluye una entrevista con una auxiliar de vuelo sobreviviente, proporcionando una perspectiva personal sobre la experiencia aterradora de sobrevivir al accidente. Para la comunidad global de aviación, el vuelo SQ-006 permanece como un recordatorio sombrío de que la seguridad en la aviación requiere vigilancia constante. A pesar de décadas de mejoras en tecnología, entrenamiento y procedimientos,
el factor humano sigue siendo tanto la mayor fortaleza como la mayor debilidad del sistema. Los pilotos son humanos, capaces de fatiga, distracción y error. Los controladores son humanos, operando bajo presión y con información imperfecta. Los diseñadores de aeropuertos son humanos, tomando decisiones sobre asignación de recursos y prioridades de seguridad. Y cuando múltiples humanos cometen múltiples errores pequeños que convergen en el momento y lugar equivocados, las consecuencias pueden ser devastadoras. La historia del vuelo Singapore Airlines 006 es una historia de tragedia, pero también de transformación. De las cenizas de ese Boeing 747 destruido, surgieron lecciones que han salvado innumerables vidas en los años posteriores. Cada vez que un sistema de alerta de pista previene que un piloto despegue de la pista incorrecta, el legado de las 83 víctimas del vuelo SQ-606 continúa. Cada vez que un aeropuerto instala barreras físicas en pistas cerradas, su memoria es honrada. Y cada vez que un piloto realiza una verificación adicional antes del despegue, incluso cuando está seguro de estar en la pista correcta, los sacrificios de esa noche tormentosa en Taiwán no han sido en vano. Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros al investigarla, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para más investigaciones profundas sobre los misterios y tragedias de la aviación. Déjanos en los comentarios qué otros casos te gustaría que investiguemos. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos documentales, porque cada historia que contamos no es solo sobre lo que salió mal, sino sobre cómo aprendimos a hacerlo mejor. Y en la aviación, cada lección aprendida es una vida potencialmente salvada en el futuro.